Encantado de estar nuevamente con ustedes a través de 1000 mensajes. Hoy vamos a revisar el número 744 y en este número encontramos un mensaje importante para mucha gente porque se trata de la personalidad objeto. Y entonces nos lleva a tratar de reflexionar un poco sobre qué es una personalidad objeto. Es aquella persona que tiene una serie de rasgos que la hacen ver como que si está siendo utilizada como una herramienta para el logro de otras personas, para el logro de un determinado objetivo. Y cuando nosotros entonces podemos evaluar la personalidad objeto con este concepto, entonces nos preguntamos si las personas objetos están conscientes o no de su papel. Y esto podría hacernos pensar en que hay dos tipos. Hay las personas engañadas, que son objetos en una forma engañada, que lo hacen porque no se dan cuenta que están siendo herramientas para el logro de algo de una determinada persona, y están las personas que llegan y están de acuerdo con ese papel, es decir, deciden, yo voy a ser objeto de fulanitos, fulanito, de quien grupos, personas, para que ellos logren determinada cosa. Y al momento de especificar a cambio de qué, es cuando se puede entonces hablar de que sea una personalidad objeto o una personalidad que está negociando su capacidad de objeto para el logro de otro objetivo. Y esto yo creo que es bien importante porque esto nos ayuda entonces en este momento a diferenciar a las personas que son objetos por manipulación, es decir, a personas que se vuelven objetos porque son engañadas, porque no se dan cuenta que están siendo utilizadas por otra u otras personas para el logro de un determinado objetivo, que va desde el afectivo al sexual, al social, inclusive del poder o al del tener, y que realmente es una utilización que se le está haciendo. Estas personas generalmente tienen el perfil básico de una víctima y son víctimas porque no saben que tienen poder, porque no saben que realmente pueden generar un poder que al generarlo tienen que hacer unos determinados cambios que muchas veces le produce miedo, o son personas que estando conscientes y teniendo poder no lo utilizan por diferentes causas, entre ellas el miedo. Entonces, cuando vemos a la personalidad objeto que es víctima, probablemente hablamos de una personalidad explotada. Hay otra personalidad, que lo decíamos al comienzo, que es la personalidad que asume que es un objeto. Y probablemente aquí van, y sin nada de ofensa personal, porque es una negociación que la pueden hacer y la podemos hacer cualquiera de nosotros, que vamos a negociaciones en cambio de que yo dejo utilizar inclusive mi imagen, puedo dejar utilizar toda una serie de elementos y que nos dice que la personalidad objeto es realmente, y lo más importante es, si tiene conciencia y tiene ganancias de eso, o si no tiene conciencia y no tiene ganancias. Muchas de las personalidades que están en los primeros planos son personas que pueden ser inclusive catalogadas como personas objetos, pero lo están haciendo a plena conciencia, sin ningún engaño. Y al hacerlo así, están utilizando sus diferentes cualidades que van desde las físicas, las afectivas, las placenteras, las de tipo de poder, las del tipo del saber, inclusive la de generar riqueza para la satisfacción de otros fines, pero que hay un proceso de intercambio. ¿Es esto, y eso se lo pregunto yo a ustedes, ustedes consideran que esos son personas objetos? Las personas que se vuelven racionalmente un objeto por conveniencia. Esas personas son las mismas que las personas que son explotadas por diferentes situaciones y que inclusive conociendo que están explotadas, que también es muy dramático, no pueden hacer nada porque no tienen poder contra esa explotación, como por ejemplo en la trata de prostitución, en la trata de personas, realmente ahí se convierten en unas personas objetos
que saben que están siendo explotadas, pero que no tienen el poder. Y esto realmente genera dramas, yo diría que hasta tragedias humanas, y no por ello de la magnitud de la tragedia, de tragedias no menos frecuentes. Entonces, la pregunta es, y este es un número que probablemente dé mucho que hablar, muy polémico, pero que deja algunas reflexiones muy profundas, como serían, ¿somos objetos? ¿De qué somos objetos? O, peor aún, utilizamos a otras personas como objetos, las utilizamos a plena conciencia de esa persona que está siendo utilizada, o lo hacemos engañando, manipulando para que no se den cuenta y nos den el producto de su presencia, ya sea de tipo afectivo, ya sea de tipo sexual, ya sea de tipo físico, en otras actividades placenteras, ya sea de tipo poder, ya sea inclusive del tipo del tener. Y cuando nosotros nos hacemos esas preguntas, también debemos preguntarnos si nosotros somos explotados, si nosotros somos, o por el contrario, explotados significa que nos den mucho menos de lo que nosotros damos y que estemos perdiendo la negociación, pues no nos están dando nada o muy poco, o somos nosotras las personas que estamos manipulando a las otras, colocándonos como objetos, objetos diversos para satisfacer, y que estamos realmente haciendo cosas a nuestro entender, a nuestra plena conciencia, inclusive a pleno gusto. Entonces aquí esto es una dinámica de poder muy interesante. Entonces lo básico aquí es diferenciar a las personalidades que son objetos a plena conciencia y con gusto y con realmente con ganancias, a las personas que son objetos explotadas y que a lo mejor no se dan cuenta, pero que a lo mejor también sí se dan cuenta, pero que por su dinámica de poder no pueden hacer nada contra ello y tienen que dejar seguir siendo explotadas. Y desde el punto de vista erótico, por ejemplo, desde el punto de vista del poder, por ejemplo, desde el punto de vista del tener, desde el punto inclusive, desde el punto de vista afectivo. Yo creo que esta es una reflexión, a muchos de ustedes les parecerá muy extraña, pero inclusive cuando nosotros evaluamos el poder en la pareja, en la familia, en los grupos de mayor afecto, ahí nos podemos estar encontrando personas que son objetos y personas que son objetos de todo tipo, sin que se den cuenta, dándose cuenta sin poder hacer nada, y gente que está utilizándolo a plena conciencia y con mayores ganancias. Esto es un número bien interesante, a lo mejor muy raro para mucha gente, pero la personalidad objeto nunca hay que descartarla cuando hacemos los análisis de poder. Yo los dejo para que reflexionen sobre esto con este hermoso cuadro, un hermoso cuadro de Hidalgo, de Javier Hidalgo, un gran pintor venezolano, que usted si quiere saber de Javier Hidalgo, escriba www.ventanadelarte.com. Ahí le pueden dar toda la información. La señora Vera Mótula, que es la curadora de arte de toda esta colección tan hermosa, tan variada y tan rica artísticamente, ella se pondrá en contacto con ustedes a través entonces de www.ventanadelarte.com. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.